La memoria que habitamos es una película que está de gira por España, así que queremos saber, hablar fundamentalmente con el director, a quien felicitamos también por el desarrollo de esta película, de este documental. Él es Diego Ercolano. ¿Cómo te va, Diego? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo están? estás? Gracias por estar del otro lado. Nos interesa primero que nos cuentes acerca de esta gira, pero también particularmente del documental, ¿no? Que trata la historia de lo que ocurrió con Silvia Filler allí en su momento, en el año 71, si no me equivoco, ¿no? Sí. En el año 71, en una asamblea universitaria, ahí Sí, acomodo. ahí va. Porque estás en España ahora, ¿no? Sí, Sí, estás ahí. estamos en este momento en Barcelona. Sí, Hicimos presentamos la película en el Festival Internacional de Cine de Trieste, sí. en el Festival Latinoamericano, perdón. Participamos ahí, después hicimos 2 funciones en Madrid y ahora estamos aquí en Barcelona también con 2 funciones. Así que Claro. estamos muy contentos del camino que está haciendo la película, que reconstruye el caso de Silvia Filler, que era una estudiante de 18 años, de primer año de arquitectura en Mar del Plata. Y bueno, el 6 de diciembre de 1971 entró a una asamblea universitaria para debatir con sus compañeros y compañeras, y una patota de la CNU, de, de violentos, entraron, dispararon a mansalva y mataron a Silvia. La película reconstruye este caso con participaciones de estudiantes del Colegio Nacional Arturo Illia de Mar del Plata, ese colegio universitario, y participan también testigos de la asamblea y participan las hermanas de Silvia Filler, Lila y Marta. Con Lila estamos aquí en este momento, ¿La así que tenés también allí al podrán hablar lado? con ella. Ah, la saludamos entonces también, Lila. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, gracias también a vos por estar allí del otro lado, que fuiste parte importante de esta película sobre la cual nos está contando Diego. Me imagino con la satisfacción de poder contar efectivamente lo que ocurrió con tu hermana, ¿no? Y que llegue a más cantidad de gente su historia. Altamente reconfortada porque, bueno, más allá del hecho, pasaron 52 años y que Silvia vuelva su historia y su ícono como violencia política de los 70 es fundamental y, bueno, llegar a cruzar y estar en países como Italia y España contando y proyectando aquella historia es más que valioso para nosotros. Claro. ¿Vos dónde estabas cuando te convocó Diego? Digamos, ¿cómo arrancó todo esto? ¿Cómo fue el origen de este documental que hoy llega hasta allí, hasta territorio español? Estábamos en pandemia, recibí un llamado de, bueno, Federico, que es el guionista y el investigador del caso, y me comentan que estaban pensando en un proyecto de recuperar la historia de Silvia y elaborar un audiovisual, y nos reunimos con mi hermana, Marta, y a partir de ahí empezamos a generar, bueno, ellos nos contaron el proyecto, nosotras entendimos que era fundamental desde una mirada ética y moral poner el caso de Silvia como un espacio de reflexión sobre la violencia en estos tiempos, actualizada, y bueno, y ahí entramos en acción y acompañadas por profesionales como Diego y como Federico que pudieron ayudar a contar esta historia. Claro, y Diego, en tu caso, ¿cómo es que empezás a pensar en la posibilidad de contar y difundir esta historia? ¿Por qué la historia de Silvia? Bueno, nosotros trabajamos en la Dirección de Contenidos de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Desde allí surgió la idea, empezamos a hacer documentales y surgió la idea de hacer un largometraje documental. Esta es la primera película que produce la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y había dos temas posibles. Uno era el de Silvia Filler, porque es una historia, es un hito en la violencia política de Mar del Plata y de la universidad. Entonces decidimos empezar por investigar lo sucedido con Silvia. Y después conocimos a Lila y a Marta, y ahí es como que pudimos hacer algo distinto a lo que generalmente se hace con los documentales históricos, y contar la historia desde adentro, ¿no? Porque ellas nos aportaron un montón de posibilidades, un montón de material, un montón
montón de emociones también, porque son parte activa de la película. Y en el caso de Lila, después también compartir mucho con ella en las funciones, ella está en todas las proyecciones de la película, entonces da la posibilidad también de una charla posterior y de hablar de esos años. Ayer particularmente tuvimos una función en Madrid, en la cual participaron muchos estudiantes españoles que tienen entre 18 y 22 años, conectaban la historia de Silvia y la violencia argentina de los 70 con lo que está pasando o empezando a pasar aquí con la ultraderecha. Y también había militantes que se exiliaron en el 73, 75, 76 y que recordaban esos años. Entonces había una emoción muy fuerte, y que esté Lila en ese espacio pudiendo dialogar con ellos es mucho más rico lo que se genera, ¿no? Entonces, me imagino para vos como director de ir escuchando esas respuestas, ¿no? Al documental, a este proyecto que tuvieron, primero en el ámbito de la universidad, después quizás en el ámbito nacional, ahora ya en el ámbito internacional, y siempre respuestas en este sentido, ¿no? De emoción, de identificación, de memoria. Totalmente. Nos viene pasando, la verdad, que algo muy lindo, y era un desafío también ver qué pasaba aquí en España, ¿no? Y en Italia, porque obviamente el público es diferente, no es lo mismo presentarla en Mar del Plata, que la mayoría de la gente conoce el caso de Silvia, que presentarla en distintos festivales en el país, que en muchos casos no conocían el caso de Silvia, y aquí obviamente casi ninguno, y sin embargo la película vemos que genera cosas, que genera reflexiones, que hace pensar, así que estamos felices por eso, porque siempre fue la idea, ¿no? Hablarle un poco a los jóvenes de algo universal, que es esta violencia que no permite que haya otra forma de pensar, que en lugar de dialogar se busque negar al otro. Y bueno, en Argentina lo estamos viviendo particularmente con la posibilidad de que muchas de las cosas que nosotros defendemos desaparezcan. Así que eso también se viene conectando mucho en las funciones. Se nos viene preguntando qué pasa en Argentina, qué va a pasar en las elecciones. Y la verdad que para nosotros es importante decir que no es lo mismo un camino que otro, que hay muchos derechos que se pueden perder si elegimos mal. Y volver atrás no es la mejor opción. La sumo a Lila porque hablamos, ¿no?, de esto de llevar la historia de Silvia a distintos lados, primero a nivel nacional, ahora a nivel internacional. Bueno, y quizás del otro lado, en este momento hay alguien que no la conoce, esa historia. Entonces, aprovechar tu presencia acá en la pantalla para que también nos puedas decir quién era Silvia y quién efectivamente la entra a matar, a asesinar a la universidad mientras se desarrollaba esta asamblea. Silvia era una estudiante que había iniciado su primer año en la Facultad de Arquitectura de la universidad, que en ese momento era provincial en Mar del Plata, tenía 18 años, participaba activamente como estudiante, y en esos años, bien estábamos en la dictadura de la NUCE, se iniciaban debates fundamentalmente sobre la mirada o el rol del arquitecto en los contextos sociales. Y a partir de ahí, en debates por discusión con algunas cátedras que eran mucho más conservadoras, se genera una cuestión dentro de la facultad entre dos sectores políticos, un centro de estudiantes comprometido con esta mirada más social y un centro de estudiantes que respondía a una mirada conservadora y de derecha. Se convoca a partir de un hecho desgraciado, digamos, porque hay un enfrentamiento entre esos dos grupos, se convoca una asamblea y en esa asamblea ingresa el CNU, que es la Concentración Nacional Universitaria, un grupo de extrema derecha que disparan a mansalva, como les decía Diego, dentro del aula magna de lo que hoy es el rectorado de la universidad, y disparan, y Silvia es la persona que recibe una bala y muere a los pocos momentos en una clínica de Mar del Plata. Y a partir de ahí, bueno, se genera una nueva historia en el contexto político de la ciudad. Claro. Un aula magna que hoy tiene su nombre,
Tiene el nombre de Silvia. Un aula magna, exactamente, el aula magna donde fue ese asesinato lleva el nombre de Silvia, que es la sede actual del rectorado, y cuando se cumplieron los 50 años del asesinato de Silvia, la Facultad de Arquitectura, que funciona en el complejo universitario, la sede central de la facultad, también nombran con el nombre de Silvia como imposición de su nombre, como para recordar eternamente su memoria. ¿Qué recorrido, Diego, está haciendo la película? Decías, ahora están en España, recordanos el porqué, pero también fue partícipe de montones de festivales este documental ya. Sí, bueno, la película se estrenó exactamente hace un año en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Ahí arrancó el camino. Tuvimos 3 funciones a sala llena en el Teatro Colón. Sí. Y a partir de ahí, sí, hizo un camino por festivales. Estuvo en Ushuaia, ahí ganó premio Mejor Guión. Estuvo en el Festival de DAC, de documental. De DOCA, perdón, de documental, y ahí también ganó una mención especial. En Tandil y en Bolívar también ganamos mención especial. Estuvo en el Festival de La Plata, y bueno, ahora en Trieste, que es un festival latinoamericano, que es la edición número 38, y aprovechamos ese festival que nos trajo un poco hasta aquí, y salieron estas funciones en Madrid y en Barcelona, son las que estamos transitando ahora. Me imagino la satisfacción, ¿no? Porque es llevar una historia de nuestro país y particularmente de la Universidad de Mar del Plata cada vez más lejos, pero ser quien porta con ese mensaje para que tenga el mayor alcance posible. Sí, totalmente, un orgullo enorme, aparte de estar acompañado, estamos acá con parte del equipo, está Federico Poleri, guionista e investigador, está Belén Maneta, que también es parte importante de la película, Juan Echeverría y por supuesto Lila, así que ahí entre los 4 entre los 5 estamos haciendo este camino, y por supuesto también muy orgullosos por la Universidad Nacional de Mar del Plata que nos apoyó desde el principio para hacer esta película, que es la primera, que era difícil ahí armar todo para hacer un largometraje, que no es poco, y nada, poder traerlo hasta acá, la verdad que es un placer y nos viene dando lindas devoluciones también con lo que le pasa a la gente, ¿no? Después del visionado. Eso es. En relación a las devoluciones, recién me contabas, me hacías una mención respecto de algunas respuestas de jóvenes allí en España, pero me interesa ahondar ahí porque digo, las historias de los distintos países siempre tienen puntos en común, ¿no? Por ejemplo, y este avance de la extrema derecha y la violencia con la que muchas veces se manejan, es parte de las devoluciones que vos allí estás recibiendo. ¿Qué recibís por parte del público español? Sí, por un lado se mencionaban esas cuestiones de la ultraderecha aquí en Europa, que también amenaza de la misma manera que está amenazando ahora en Argentina, con referentes que proponen cosas de las cuales pensábamos que ya no teníamos que discutir. Y por otro lado, se habla también del tema nosotros siempre hablamos del tema de reconstruir la memoria y de las formas de reconstrucción de la memoria. Y en el caso de España, muchos y muchas lo que nos cuentan es que aquí se ha hecho todo lo contrario, o sea, aquí se ha tratado de eliminar cualquier rastro de memoria. A partir de la transición, después del franquismo, se acordó de alguna manera entre los partidos más importantes, el PSOE y el PP, no reconstruir la memoria en ningún momento. Y eso todavía se sostiene, a pesar que hay hace un par de años una ley que propone un poco poder mirar hacia atrás, pero todavía no se ha hecho nada, y ven nuestro sistema de reconstrucción de memoria, nuestro camino en ese sentido, muy alentador, ¿no? Para ellos, una referencia, que aquí obviamente no lo han transitado todavía. Sí, y son respuestas similares a las que fuiste encontrando en distintos lados, porque recién me contabas de todos los festivales del que fue partícipe el documental. Digo, ¿vas encontrando respuestas similares, positivas me imagino, pero similares también en los distintos lados? Sí, en general es muy buena la respuesta que tiene la película, y también creo que hay algo de que se genera que es muy fuerte y
nosotros muchas veces no la vemos la película, ¿no? Porque Sí. ya la vimos muchas veces. En mi caso Sí. la edité, así que la vi miles de veces. Claro, ya no Capaz entras que más a la sala. Ya no entras más, te algunas quedas sí, afuera. algunas me quedo. Lila las ve todas. Sí. Siempre siento que hay alguien que se toma su tiempo para ir, yo no puedo irme y no acompañarlo. Entonces, creo que ya la vi muchísimas veces, pero bueno, sigo emocionándome y sigo pensando que es una película que enternece y que vincula, empatiza desde lo emotivo. Lógico. Nadie puede quedarse ajeno, más allá de la historia en sí misma, sino en la forma como fue construida la película. Nadie puede quedar al margen de empatizar con el horror de la violencia de Sí. los 70, los 80, los 90, los 2000, Sí. cualquier tipo de violencia. Sí, y vos además esa empatía la viviste, Lila, en carne propia, digo, en este intercambio que pudo haber habido en distintas ocasiones. Después, al terminar la película, que en muchas oportunidades, al vos estar presente allí, tuviste este ida y vuelta con el público en vivo, digamos. ¿Eso cómo lo viviste? Absolutamente. De hecho, el abrazo posterior, ver a alguien que no me conoce, no conocía la historia y que no pueda hablar porque está emocionalmente comprometido, bueno, es el mejor reflejo que la memoria se habita, que la memoria se sostiene, que la memoria se construye día a día. Y es Silvia y son otras Silvias, pero esa relación, bueno, humana que nos vincula es lo que nos sostiene como sociedad. Les quiero agradecer a los dos, a Lila, a Diego también, bueno, por estar allí, por llevar esta historia. Como dice Lina, ¿no? Es Silvia, pero hay muchas Silvias, digo, esta historia de nuestro país y de la Universidad de Mar del Plata, allí tan lejos, en este caso en España, pero bueno, van a seguir seguramente recorriendo y que muchos del mundo puedan empatizar con esta historia y con la violencia en este caso. Así que gracias a los dos por esta conexión. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Bueno, hasta ahí la palabra de Diego y también de Lila tras conocer la gira ya por España del documental La memoria que habitamos, que cuenta, decíamos, la historia de Silvia Filler, que fue asesinada dentro de la universidad, cuando estaba siendo parte nada más y nada menos que de una asamblea. Hasta aquí llegó Desde el Conocimiento, así que nos reencontramos el próximo fin de semana. Mañana se vota, ya hoy en realidad, hoy, porque ya son pasadas las 0 horas, así que hoy se vota, es un día electoral, todos a votar y a cumplir con ese deber cívico de ir a las urnas. Aprovechémoslo, que es un derecho para todos nosotros. Chau, hasta el próximo fin de semana.